Pues es siempre un privilegio estar con ustedes y poder por lo menos provocar que cada uno le permita a Dios comprobarse a sus vidas, y nos llena de gozo el saber del testimonio de Dios en cada uno. La manera en que ese testimonio es vivido por cada uno y se manifiesta en el diario vivir. Si hay algo importantísimo para Dios, es que seamos una carta viva que Él ha escrito a la humanidad, y que no es una carta nuestra que habla de Dios, sino que seamos nosotros el mensaje viviente de Dios para los demás. Y eso solamente ocurre cuando nosotros le permitimos a Dios hacerlo realidad en nuestra vida, ¿no? Voy a pedir que cierren sus micrófonos. Tenemos micrófonos abiertos, y por lo tanto bastante ruido. Muy bien. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo ocuparnos de ser este lienzo que permite que Dios escriba su carta. Quiero invitarlos a ir a Hebreos, el capítulo 8. Y que hablemos de la importancia que tiene para Dios el que tú seas su mensaje. Hebreos 8, verso 10. En adelante. Eso está hablando de Dios, lo pone en términos de un pacto. Y cuando Él habla de pactos, está hablando de algo que tiene enorme trascendencia, porque Él se está comprometiendo con cada uno que participa con Él en estos acuerdos eternos. Sí, y este es el punto de un pacto divino, es algo eterno. Entonces, en Hebreos 8 se describe el pacto que Dios hace contigo. Sí, y por lo tanto es importantísimo entenderlo y decidir si estoy de acuerdo, si cada uno estamos de acuerdo en vivirlo. Por supuesto que Dios está listo para vivir su pacto en tu vida, o sea, cumplirlo. Pero Él dice, voy a hacer un nuevo pacto, y el nuevo pacto consta del versículo 10 de las siguientes cosas. En la mitad del versículo dice, pondré mis leyes en tu mente, lo voy a personalizar, pero ha hablado de Dios a nuestra vida. Pondré mis leyes en tu mente, y sobre tu corazón las escribiré, y seré a ti por Dios, y tú me serás a mí por pueblo. Y nadie te enseñará diciendo, conoce al Señor, porque tú me conocerás, no importa cuál sea tu edad, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a tus injusticias, y nunca más me acordaré de tus pecados, ni de tus iniquidades.
Y termina el versículo 13 diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pues esta es la realidad desde la que somos invitados a experimentar a Dios en nuestra vida. Sí, y esto es completamente opuesto al método del viejo pacto. El viejo pacto tiene sentido y lógica con el razonamiento humano, porque se basa en, aquí están mis condiciones, y si las cumples, entonces estas son las consecuencias de cumplirla. Y para el que quiera tomar notas y profundizar en esto, puede leer Levítico, el capítulo 28, que resume las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios, que es el pacto antiguo. El pacto antiguo se basa en la obediencia a los mandamientos divinos. El nuevo pacto no se basa en la obediencia a mandamientos divinos. ¿Sí? Y esto a veces causa confusión, porque decimos, bueno, entonces ya no tengo que obedecer los mandamientos, ya es lícito hacer lo que la ley de Dios dice que yo no haga. Y la respuesta es absolutamente no, no es lícito. Pero el nuevo pacto rebasa por mucho tanto el sistema como las expectativas del viejo pacto. El sistema era, aquí están las leyes, ordenanzas, estatutos, que nunca se aparten de tu boca, que nunca los pierdas de vista, cúmplelos, esfuérzate por ponerlos por obra. Pero no había una intervención de Dios interna al individuo, sino era una comunicación externa. Aquí están los escritos, aquí está todo, estúdialos, obedécelos y vive las consecuencias de tu conducta. Es sencillo, ¿no? Porque no era nada personal, nada así, ¿no? Era todo, te dice algo a ti, te digo algo a ti que hagas y así hazlo, obedécelo así, sí, no era interno. No era algo adentro. Ajá. Entonces, el punto del nuevo pacto es completamente diferente, porque Dios habla de tu interior. De inmediato, te das cuenta, dice, voy a poner mis leyes, ¿dónde? No en escritos, sino en tu mente. Y las voy a escribir no en tablas de piedra o en pergaminos, sino en tu corazón. Y esto hace la enorme diferencia. ¿Sí? El producto del viejo pacto era condenación, realmente, porque al no poder cumplir con todos los mandamientos, y si hoy preguntamos cuántos mandamientos tiene la ley divina, muy pocas personas tendrían un número aproximado. Segunda pregunta, ¿cuántos de esos mandamientos te sabes? El número va a bajar. Y tercera pregunta, ¿cuántos de esos mandamientos estás cumpliendo constantemente? Ahí tronamos todos. Entonces, te das cuenta, por muchas ganas que le eches, y hay personas que hoy todavía están insistiendo en buscar llegar a ese nivel de obediencia y de constancia en un celo muy sincero de querer agradar a Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos. El problema es que la naturaleza que traes adentro, en esos casos, es enemiga de esos mandamientos.
Y la Escritura es clarísima en la ineficacia del viejo pacto. Ineficacia quiere decir no cumple su objetivo. Entonces, lo que Jesús vino a hacer, Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Esto confunde a personas que dicen, bueno, entonces si Él la vino a cumplir, yo también la tengo que cumplir. Pero vamos a entender eso en lo que Dios nos dice en Romanos capítulo 8. Y no quiero desviarme mucho de esta escritura de Hebreos, pero solo para referencia y para poder tender los puntos más importantes. Vamos a ver en Romanos capítulo 8 el versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, carne es sinónimo de la naturaleza humana. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto parece un juego de palabras y parece así como muy enredado. Pero lo que está diciendo es, lo que la ley no pudo lograr en el ser humano por la condición humana, Dios lo hizo. ¿Cómo? A través de su Hijo. Sí, dándole fin a la potestad de la naturaleza humana en la persona, adentro. Ese es el punto que hoy queremos tener claro, ¿sí? El asunto no es afuera, el asunto es adentro de ti. ¿Qué ocurre en tu interior? Y por ende, ¿qué resulta de lo que traes adentro? ¿Sí? Y esto ya se empieza a poner un poquito más claro. ¿Por qué Dios dice, el nuevo pacto se trata de lo que yo haga en tu mente y lo que escriba en tu corazón? En contraste con lo que yo te informe en libros y que tú te dediques a buscar entenderlo y a obedecerlo. Entonces, el contraste es enorme, ¿no? No hay comparación realmente en ninguno de los dos. Vamos a entender esto aún más claramente yendo a 1 Corintios capítulo 3. Perdón, es 2 Corintios capítulo 3. Y el versículo 3 habla de esto mismo y dice, siendo manifiesto, lo voy a personalizar, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de mi corazón. Ahí lo voy a leer otra vez. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo. Y la invitación es a que tú aceptes identificarte con esta misma declaración. Sí, porque aquí está realmente la sencillez de lo que Dios te ha dado, de lo que Él te propone. Soy carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de mi corazón.
Entonces, sigue diciendo, y tal confianza tengo mediante Cristo para con Dios, no que yo sea competente por mí mismo para pensar algo como de mí mismo, sino que mi competencia proviene de Dios, el cual asimismo me hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí está el punto clave de lo que hoy queremos compartirles. La letra mata, el Espíritu vivifica. Entonces, cuando el Espíritu de Dios escribe en mi corazón, en tu corazón, aquello que primero fue presentado a mi entendimiento, no es una escritura estática, sino que es vivificante. Y esto es lo que hace posible que tú y yo vivamos la vida divina. ¿Sí? No por un esfuerzo de adoptar algo que no es natural, sino porque Dios lo hace natural en nosotros al hacerlo eterno en nuestra vida. Lo que Él te habla y tú empiezas a comprender en tu mente, se vivifica en tu ser cuando le permites escribirlo en ti. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Nuestro espíritu, que es sinónimo de nuestro corazón, está lleno de convicciones que nos hacen estar seguros de cosas, ¿no? Por ejemplo, tú te puedes convencer por experiencias. En mexicano tenemos el dicho que dice que la burra no era arisca, ¿no? Los palos la hicieron. Y este dicho quiere decir la experiencia de los palos la hizo temer, la hizo sospechar que todo el mundo la va a golpear. Entonces, esto habla de una convicción. Pues, pero como eso, tenemos muchas cosas de las que nos hemos convencido en el transcurso de nuestra vida. Todas esas convicciones te hacen ser como eres, hablar como hablas, pensar como piensas, portarte como te portas. Y eso es tu ser. Ser hecho hijo o hija de Dios necesita que todas esas convicciones sean regeneradas, sean hechas de nuevo. Y a eso viene el nuevo pacto y la realización de este nuevo pacto, que es realizada o hecha, como estamos viendo aquí, por el Espíritu Santo en tu espíritu. La práctica es que Dios cumpla esta promesa. Voy a poner mis leyes en tu mente, las voy a escribir en tu corazón, y tú vas a ser el producto de esa escritura vivificante. Esa es la parte de Dios. La parte mía es permitírsela. La parte mía es estar dispuesto no a forzar que lo que Dios me dice pase por todos los filtros de mis convicciones y mis razonamientos, sino de rendir esos razonamientos para permitirle al Espíritu de Dios escribirlos de nuevo, volver a hacerme. Y por eso en Romanos capítulo 12, Dios me dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento.
para que puedas comprobar que lo que Dios quiere para tu vida, la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. Así que, resumiendo lo que hoy estamos platicando, es Dios no quiere una relación externa contigo, porque esa relación externa donde Él informó y dijo, esto es lo que debes hacer, esto es lo bueno, esto es lo correcto, la naturaleza dentro del ser humano hizo imposible que eso funcionara. Y solo causó condenación, porque todo el mundo salió fallando, quedándose corto y encontrando, como relata Romanos capítulo 7, que la ley es buena, lo que dice es muy bueno, pero dice el relato de Romanos 7, encuentro que dentro de mí hay otra ley, que no solamente se opone a la ley de Dios, sino que me arrastra y me lleva cautivo a hacer las cosas que no quiero hacer. Yo quiero ser bueno, pero me sale lo malo. ¿Sí? Entonces la solución de Dios es, déjame quitarte lo malo de adentro. ¿Cómo? Presentándote lo que yo quiero hacer, poniendo mis leyes en tu mente, y luego, si tú me das permiso, quiero escribirlas en tu corazón, para que estén en ti escritas eternamente, y no son pasivas, son vivificantes. Tienen el poder de darte la capacidad de vivir la vida de Dios naturalmente. Así como naturalmente nos salía el coraje y los celos y las envidias y los pleitos y la corrupción y la perversidad, ahora la promesa y el pacto es que naturalmente de tu interior salga lo divino. Y el proceso por el cual tú puedes vivir esto es entonces entendiendo que traigo mi manera de pensar, de ver las cosas, y esa manera que yo traigo no sirve para la vida divina. Necesito permitirle a Dios volver a hacerme por dentro y participar en ese proceso va a resultar en lo que Dios llama el fruto del Espíritu operando en tu interior. No el esfuerzo por cambiar, sino el producto de lo que Dios ha sido capaz de hacer en tu interior. Eso es la carta de Dios, carta escrita por Cristo, no en papel, sino en las tablas vivas de tu corazón. Yo quisiera ahora invitarles a cada uno a comprobar esto. Cada semana hablamos de diferentes cosas que Dios nos va mostrando. Pero hoy el enfoque está en entendernos en este proceso, porque es tan importante poder salir del concepto de una responsabilidad equivocada. O sea, la responsabilidad que creo que tengo de cambiar como soy, en lugar de entenderme en el pacto de que Dios cambie lo que traigo adentro. ¿Sí? Si yo continúo tratando de cambiar mi carácter, pues voy a toparme con lo que ya es un hecho conocido, que no tengo en mí mismo el cómo cambiar mi carácter. Puedo ajustar cosas, pero no cambiarlo. Y ciertamente nunca puedo aspirar a llegar a ser
idéntico al carácter de Dios en mi propio esfuerzo. Pero si Dios está comprometiendo conmigo a decirme, déjame a mí poner mi carácter adentro de ti, eso es como lo vamos a hacer. Yo te voy a informar qué quiero hacer, poner mis leyes en tu mente, y si tú me lo permites, las voy a escribir eternamente en tu corazón. Y tú vas a disfrutar poder vivir lo mismo que yo vivo. Eso es diferente. Eso sí funciona. Entonces la comprobación va a ser lo que salga de mí. Claro. Eso es lo que Él me va a comprobar. Entonces cuando yo esté haciendo lo que sea y sale de mí lo que sale, es lo que he permitido que Él haga en mí. Si no, no sale el carácter de Cristo. Exactamente, por eso es bueno. Cris. Adelante. Oye, habla Álvaro, una pregunta. ¿Se puede decir que Dios no nos hizo bien entonces al principio? ¿Se equivocó? Me encantan tus preguntas, Álvaro, siempre directas y con una necesidad urgente de aclaración. Dios hizo al hombre perfecto, como su imagen, no como su hijo. El hombre usó su autoridad para elegir no ser imagen de Dios, para elegir conocer y practicar el mal. Entonces, Romanos 5 nos explica, Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, heredamos la corrupción que Adán y Eva, los primeros seres, eligieron conocer y vivir. ¿Somos culpables de haber heredado esa naturaleza? No. ¿Es injusto que fuéramos juzgados por haber nacido con esa naturaleza? Claro que sería injusto, pero ahí está la justicia de Dios. Dios nos ha hecho justicia a todos al proveernos a cada uno ahora el poder de elección. Adán y Eva tomaron su decisión. Ellos no tenían necesidad de pecar, de vivir en pecado, de ser esclavos. Ellos eran libres. Eligieron conocer el mal. Y tú y yo y toda la raza humana hemos nacido con la herencia de Adán. Sí, no porque Dios nos haya hecho defectuosos, sino porque hay una ley de herencia que es pasada de generación a generación. Entonces, ¿qué hizo Dios para hacer las cosas justas? Darnos mucho más de lo que tenían Adán y Eva. Invitarnos a ser hechos hijos de Dios. Y pagar todas las culpas, todos los pecados nuestros y los que otros nos han hecho, de forma que nadie va a ser juzgado y condenado por haber pecado. Y eso es importante entenderlo. La condenación no es que el hombre peque, la condenación es que el hombre, la persona, varón o mujer, rechace que se le haga justicia y que se le haga libre. Entonces, esta es la respuesta que puedo compartirte, Álvaro. No, clarísimo y recordándolo. Gracias. ¿Quién más quisiera comentar? A ver, yo, Cris, pero me llama la pregunta de Álvaro y se me hace muy interesante porque lo que alcanzo a percibir es que antes de Jesús, pues éramos criaturas
y tengo duda, en este caso, por ejemplo, Abraham y todos los grandes del antiguo pacto, ¿cómo lo interpretamos? ¿Eran sus hijos? Porque lo que ahora veo es que al venir Jesucristo, al dar su vida, nos hace la invitación para ser hijos de Dios. Y lo más hermoso es que siendo hijos ya no hay condenación, ¿no? Lo que decías ahorita. Tenemos esa libertad de libre acceso y estamos libres de condenación. Entonces, ¿qué pasaba con Abraham y con todos ellos, Cris? Es mi duda. Gracias, Kitty. Buena pregunta. Nadie antes que Jesús resucitara y enviara al Espíritu Santo pudo ser engendrado por Dios. Sí, que es la adopción divina. Dios nos engendra de Él mismo, nos hace nacer de nuevo, y ahí empieza toda la transformación de naturaleza de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, eso responde a todos, los malos y los no tan malos, ¿no? Porque Dios dice que no hay bueno ni aun uno en la raza humana. Eso incluye a Abraham y a Moisés y a Elías y a todos los, como tú les llamas, a todos los grandes del antiguo pacto, ¿no? ¿Qué hay para todos ellos? Pues hay el mismo amor y la misma adopción, porque Dios no está limitado a los tiempos humanos, ¿sí? De hecho, Jesús habló de esto y dijo que ¿por qué Dios se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces estaba hablando de la eternidad en la que Dios existe y donde Él opera, y cómo para Él no hay limitantes, ¿no? Abraham no, en el tiempo humano, en el tiempo terrenal, pues vivió miles de años antes que Jesús viniera y muriera y resucitara y viniera el Espíritu Santo. Y en el concepto humano, pues se le fue el tren, ¿no? O sea, a Abraham no le tocó. Sí, pero en la realidad divina, eso que Jesús hizo está disponible para todos ellos, y es el mismo proceso de aceptación que todos tienen que vivir. Por esa razón, en la carta de Pedro, el Espíritu Santo nos hace ver lo que fue hecho con toda la gente que murió en el diluvio de los días de Noé. Murieron físicamente porque la maldad a la que llegó la raza humana era incontenible, pero Dios los guardó, los reservó hasta que Jesús hubiera pagado todo el pecado. Y entonces Jesús fue en el Espíritu a hablar con esos espíritus y a predicarles la misma salvación que a nosotros, ¿sí? ¿Con qué fin? Que ellos también tuvieran justicia, que fueran invitados a lo mismo que somos invitados. Porque no sería justo, ellos no eligieron nacer humanos tampoco. ¿Se dan cuenta? Ellos no eligieron ser hijos de Adán, como ninguno de nosotros lo eligió. Entonces la justicia de Dios es eterna y cubrió y cumplió con todas las personas en todos los tiempos. Así que, resumiendo esta respuesta, ninguna de las personas antes que Jesús resucitara y enviara al Espíritu Santo fueron engendradas por Dios, fueron hechas hijos de Dios. Eran criaturas de Dios, seres humanos, que eligieron creerle a Dios, y como la Escritura nos dice, su fe les fue contada por justicia. Pero en el libro de Hebreos se nos dice que ellos murieron esperando el cumplimiento de aquello que se les había mostrado. Y a nosotros se nos entrega el producto, pero no quiere decir que ellos están excluidos. Eso sería injusto.
donde ellos pueden disfrutar de esto mismo. Gracias, Cris. ¿Quién más quisiera compartirnos algo, preguntar algo, comentar algo? Yo, Faust, quiero compartir, quiero decir algo. Entonces, la nueva criatura, ya soy una nueva criatura porque ya Jesús está en mi corazón y con su Espíritu Santo. Pero quiere decir que yo no me voy a dar cuenta que mi vieja naturaleza está pasando. Por decir, si soy muy sentida, pero yo me expongo a Dios y me presento ante Él y eso, estoy entendiendo que no es con mis esfuerzos. Entonces, conforme me voy exponiendo a Dios, Él va a ir cambiándome y yo no me voy a dar cuenta, o Él lo va a hacer a través de mi mente, o cómo va a ser ese cambio o esa muerte de esa cuestión. Gracias, Faust. Es bien importante lo que tú traes a la mesa, porque tiene que ser práctico, ¿no? Algo pragmático que sirve ahorita. Y lo que empezamos a escuchar en Hebreos 8 es Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente y las voy a escribir en tu corazón. Y ahora hemos entendido que ese poner mis leyes en tu mente es la oferta, la presentación que Dios me hace de lo que Él quiere hacer realidad en mi vida. Y eso se llama revelación de verdad. Pero yo tengo que elegir permitirle hacerlo eterno adentro de mí. Entonces ahí es donde está mi participación. Por lo tanto, sí me voy a dar cuenta. Si es un proceso participativo y consciente, donde yo ejerzo mi voluntad, cada uno lo hacemos, para permitirle a Dios poner sus leyes en tu mente. Y luego escribirlas en tu corazón. Entonces, usando el ejemplo que tú nos das, soy muy sentido, o sea, me ofendo por todo esto que entiendo que nos estás diciendo, todo me lastima, todo me ofende. Y yo obviamente me doy cuenta que Dios no es así, ¿verdad? Lo puedo ver manifestado en Jesús, Él no era ofendidizo, ¿no? Imagínate qué le hubiera pasado, cómo hubiera quedado con todo el abuso que vivió aquí hasta la cruz. Entonces, ya está mostrado que a mi mente, que la naturaleza de Dios no es ofendidiza, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta? Bueno, que yo acepte que Dios ponga su naturaleza en mí, para que yo sea como Él es, para que yo pueda vivir las ofensas de los demás sin ofenderme. Eso es permitirle que Él escriba en mi espíritu lo que Él es. Y entonces me toca a mí vivir el proceso y voy a tener muchísimas oportunidades aquí en la tierra para vivir el proceso de que Él haga realidad su naturaleza en mí con respecto a ofensas de otros. ¿Sí? Y esto es cómo le permito que Él escriba sus leyes en mi corazón. El producto va a ser que yo pueda vivir paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, con todas estas situaciones, que es lo que Dios hace con mis propias ofensas. Entonces, es un proceso consciente. Y la dinámica por la que opera en nuestras vidas es cuando tú le permites a Dios hacerlo realidad en ti. Gracias, Cris.
Vamos con un comentario más. Soy Helen. Cris. Hola, Len. Bueno, hasta con todo esto que estamos viendo, yo les voy a compartir lo que no tiene mucho me pasó. Y pues les voy a seguir hablando de lo mismo después de mi cirugía, pues las cosas he evolucionado muy lento. Y hubo una ocasión que por un esfuerzo que hice, me vino un dolor muy fuerte en mi tórax, pero muy, muy fuerte. Entonces, ya era un dolor que ya me doblaba, y entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues ya no aguanto, y ahora no sé por qué me está doliendo, ¿no? Después de la cirugía ya no tenía por qué dolerme. Entonces me tuvo que llevar con un especialista, pero en el camino me empezó a dar miedo porque yo dije, ay no, otra cirugía a lo mejor me van a hacer, porque era un dolor pues hasta todavía un poco más fuerte que cuando me dolía la vesícula, ¿no? Y no me dejaba hasta ni respirar, iba mi esposo manejando, y entonces ahí en el carro, cuando él iba en camino, yo sentí miedo otra vez, temor, pero como yo ya había vivido antes de la cirugía, ya había vivido que el Espíritu Santo me llevó a clamar como hija, y les puedo decir que desde ahí yo me siento hija, que nací en ese momento y ahora me identifico como hija. Entonces, como yo ya había vivido eso, pues yo lo que hice en el carro igual, yo dije, papá, soy tu hija, y tú sabes lo que está pasando en mí, y yo no quiero ese temor porque ese temor no es de ti, y yo sé que tú quieres bien para mi vida. Y como yo ahí le permití a mi papá, bueno, se lo estoy platicando porque es como esa práctica que ahora yo ya llevo en mi vida, y como yo se lo permití a mi papá, pude sentir el fruto de su espíritu, porque me dio paz. Cuando yo llegué con el médico, yo ya iba más tranquila. Y entonces ya le pude explicar al doctor, traigo un dolor que no sé, doctor, no sé ahora sí qué es, o sea, no entiendo qué dolor es este. Y entonces ya me escuchó y todo, y me revisó, y ya me dijo que fue una inflamación de la parte donde entró el tubo, por haber hecho el esfuerzo. Entonces, pues yo ya me quedé más tranquila, porque ya me imaginaba, mis pensamientos me llevaron a que ya estaba yo otra vez en cirugía, o sea, ya estaba yo ahí. Y lo que yo puedo ver es que al permitirle a mi papá, mis pensamientos fueron sometidos, y ya fueron pensamientos de mi papá, y pude sentir esa paz cuando yo ya estuve con el médico platicándole. Entonces para mí ha sido una vivencia, pero ya identificándome como hija y permitiéndole a mi papá, y puedo sentir que nace esa paz. Me tranquilicé, ya no tuve miedo, y ya no, se me fueron esos pensamientos de que otra vez cirugía y todo eso, y comprobándome a mi papá que él tiene el control de mi vida, y mostrándome que, como diciendo, mira hija, no pasa nada, tranquila, ¿no? Y entonces ya cuando íbamos hasta comprar el medicamento, yo ya iba hasta con una sonrisa, llevaba el dolor, pero yo me sentía ya aliviada, pude sentir a mi papá en mi ser. Entonces es una experiencia que eso me lleva a seguir confiando y a someter más mis pensamientos, permitirle a mi papá que él salga el fruto de lo que él es, porque él está en mí. Entonces para mí esto ha sido de wow, y ahora sí yo le platicaba a una amiga, verdaderamente me siento su hija. Porque antes lo decía, pero no lo había vivido, no lo había experimentado y no lo había sentido. Y puedo sentir cómo él se manifiesta en mí, con esa paz, con esa calma que me da. Y sé que no es de mí, sé que viene de él. Lo puedo sentir. Bueno, eso les quería compartir. Gracias, Helen. Qué hermoso testimonio. Esta es la carta viviente de Cristo que Helen está haciendo, ¿sí? Y la sencillez del proceso, permitírselo, ¿sí? Y entender el poder que tienes para no permitírselo. Es tan importante como entender el poder que tienes para permitírselo. Y cambia completamente este asunto de suplicar
¿no? Cuando te sientes sin ningún derecho y completamente indigno de que Dios te haga caso, y a entenderte en el pacto. Dios ha hecho este compromiso conmigo y yo estoy eligiendo vivir su vida. Eso es permitirle que Él escriba en tu espíritu, en tu corazón, lo que te va a hacer participante de su naturaleza. Así que, gracias, Helen. Yo creo que eso nos va a ayudar a todos a poder ubicar las situaciones que cada uno estamos viviendo y a poder decidir, aprender a vivir este pacto con Dios. ¿Sí? Este pacto no es algo que vives cada domingo. No es algo que tienes a tu disposición todo el tiempo. Por eso Jesús dijo vida eterna. No hay un solo instante que no esté disponible para ti. Pero es completamente diferente de la existencia humana. Y por esa razón nos toca a cada uno el aprender a permitirle a Dios cumplir este pacto en nuestras vidas. Pues hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos este día. Yo quisiera decir algo, Cris. Por favor, Marco, adelante. Preguntar algo. Ustedes saben que estamos grabando estas reuniones y bueno, lo hemos estado compartiendo aquí internamente, pero ahora estamos planeando abrir estas grabaciones al público, y quería preguntarles si no tienen inconveniente. ¿Qué dicen? No hay ningún inconveniente, adelante. Gracias. Gracias, Marco. Pues demos gracias. ¿Les parece bien? Demos gracias porque no hay diferencia, no hay méritos, no hay derecho. El derecho que tenemos es por gracia. No es porque tú tengas un título, un grado, cumplas requisitos. Es así de sencillo. Dios dice, déjame poner mis leyes en tu mente. Déjame escribirlas en tu corazón. Y vive y disfruta el resultado. Eso que Helen nos acaba de compartir, se lo permití y para cuando llegué al doctor ya estaba en paz. Qué hermoso saber que se cumple lo que Dios dice y que está al alcance tuyo 24 horas al día, constantemente. Padre Santo, gracias porque has dado una solución perfecta a nuestra existencia ahora. Esto que nos das no es para después, es para ahorita. Y nos toca a cada uno, primero, resolver aceptarlo y segundo, aprender a vivirlo. A vivir permitiéndote darnos la vida que tú tienes para que nosotros podamos disfrutarla y que toda nuestra existencia se ajuste y sea traída a congruencia con tu realidad. Gracias otra vez por cada persona, cada familia representada y por todos los que van a poner en práctica lo que hoy has puesto en sus mentes para que te permitan escribirlo en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Susi. Hola a todos. Qué gusto verlos a todos. Adiós. En Mérida, en Tabasco, en México. Bendiciones. Eso para todos. Para todos. Nos vemos dentro de 3 días. Bueno. Bendiciones.
Sí, bye.